En esta edición número 18 de Café Jurídico tenemos el placer de estar en esta maravillosa sede que es la Biblioteca de Manuel Rodríguez Lapuente del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Me sirvo en presentar un tema muy importante para todos los que estamos en un inicio de año con nuevos gobiernos, tanto federal como estatales, donde un tema de vanguardia, sin duda alguna, va a ser el presupuesto basado en derechos humanos y los retos para su implementación. Tenemos el gusto de contar con el doctor Jesús Ibarra Cárdenas, a quien les pido a todos le demos un fuerte aplauso. De igual manera, tenemos el gusto de contar con el maestro Jesús Chávez Cervantes, quien es catedrático de la Universidad de Guadalajara, y les pido también un fuerte aplauso. Y de igual manera, con el maestro Germán Cardona Müller, un fuerte aplauso también para él, por favor. Sin más, he hecho énfasis en la importancia que conlleva este tema. Sin duda alguna, se han tocado aristas muy importantes desde inicios de este año, como el tema de salud, como el tema educativo, por supuesto, un tema algo polémico que es la Guardia Nacional. Sin duda alguna, todos estos temas tendrán que ver con los derechos humanos. Me permito decir que los derechos humanos son parte esencial del desarrollo de una sociedad moderna, así como la democracia de cualquier país, estado o nación. Entonces, sin más, en este primer término vamos a abrir con el uso de la palabra del doctor Jesús Ibarra. Le cedo el uso de la palabra, doctor, pues cuenta con un lapso de 15 minutos. Pues encantado de estar en la biblioteca Manuel Rodríguez Lapuente, además en mi centro universitario. Yo aquí hice mi licenciatura y la maestría, entonces la verdad es que le tengo mucho cariño a este campus. Y venir a hablar de un tema que me apasiona con la invitación de mis amigos, muchas gracias, que es la segunda vez que vengo al café, no creo que sí, la segunda vez, y en el formato que está planteado me parece que es como mejor se puede discutir un tema como este, un formato abierto. Yo propondría pues, que fuera diálogo. Estos 15 minutos permiten que hable la mesa poniendo ideas y en mi caso más bien van a ser provocaciones y después se discuta con ustedes. Me voy a alejar un poco del formato común, por llamarlo así, que utilizo, que es basarme en una sentencia para después de ahí empezar a sacar los argumentos, críticas y posicionamientos. Ahora me parece que voy a empezar por la parte de la teoría política y la teoría del derecho. ¿Por qué? Porque justo el tema, y esta es una de las tesis fuertes que voy a sostener, y que tal vez no estemos todos de acuerdo, pero esa es parte de la riqueza, es que el tema de los presupuestos y de los derechos humanos no es fácilmente o no tendría que ser resuelto en el ámbito de lo jurídico. Es un ámbito esencialmente de lo político, desde luego con un enfoque y con herramientas y con armas, hay que decirlo, jurídicas. Voy a continuación a sostener por qué yo considero que es así, después hablar de un caso muy común en esta temática, que es el caso Mininuma, que tal vez ustedes conozcan. Mininuma es una comunidad de Guerrero que hace algunos años solicitaba un centro de salud y al no ser atendida su demanda en las vías administrativas, puntualmente la Secretaría de Salud Estatal y Federal, a través de un amparo se le concedió un centro de salud, o sea, un derecho social, un presupuesto asignado vía jurisdiccional a un tema de derecho a la salud, a los derechos humanos. Bien, me parece que esa no es la vía como podemos obtener y no me parece que no es un reto o no es la mejor forma de que los retos respecto del presupuesto de los derechos humanos sean resueltos por ahí. Bien, ¿por qué sostengo esta tesis? Aquí sigo a Ferrajole, un teórico del derecho, que al hablar él de derechos sociales, que me parece es el enfoque que cabe muy bien, hablar de presupuesto y derechos humanos, estamos hablando de finalmente de derechos sociales,
Y Ferrajoli lo que dice es que para ampliar la protección de los derechos sociales, lo que se necesita es cambiar lo que hoy tenemos como esfera pública. Dice él que no se puede realizar los derechos humanos, puntualmente los derechos sociales, con una esfera pública como la actual, donde prevalece el mercado. El mercado como la pauta, como la fuerza principal que modela el presupuesto de los derechos humanos, principalmente de los derechos sociales. Desde luego Ferrajoli explica las tres esferas a partir de las cuales la esfera pública o los tres espacios a partir de los cuales se configura la esfera pública. Un primer espacio, dice él, es el mercado, y en el mercado lo que prevalece son los intereses singulares, particulares, la esfera privada. Estos intereses son desde luego singulares, disponibles, y por eso se oponen, son alienables además, por eso se oponen a la otra dimensión que sería la dimensión del derecho o de los derechos humanos, donde lo que ahí encontramos son derechos universales, no singulares como en el mercado, indisponibles, no disponibles como en el mercado. Yo puedo vender mi coche o mi bicicleta en el mercado, pero no puedo hacer un contrato por mi libertad y venderla por el año 2019, por más que las deudas me estén matando hoy por hoy. Además son universales también, singulares, indisponibles y inalienables. Exactamente lo contrario a la esfera del mercado. Hay una tercera esfera que menciona él, que es el de la política. La política está guiada, su lógica, esa esfera está guiada por el tema de las mayorías. Y ahí prevalece la fuerza política, la mayoría, desde luego hablando en democracia, que pues tenga el mayor apoyo de los votos. Los derechos humanos están en la esfera justo de lo indisponible. No de disponible por las mayorías, no disponible por el mercado. ¿Qué es lo que está pasando? Que temas de derechos humanos y temas de derechos sociales hoy por hoy se configuran desde ámbitos de la política, donde las mayorías y la negociación prevalece, o desde ámbito del mercado. Si la esfera de los derechos sociales sigue en la parte, sobre todo principalmente del mercado, difícilmente vamos a tener un presupuesto de derechos humanos adecuado. ¿Por qué? Porque la primera axioma que aparece viéndolo con la lógica de mercado, con la lógica de intereses, es que los derechos sociales son muy caros. Y entonces ya entra uno al dilema lo digo porque es o derechos sociales u otros derechos u otros intereses y pagos, o el Estado en qué va a gastar, en derechos sociales o en seguridad y en libertades. Y empiezan falsas oposiciones, falaces, a partir de las cuales se construye un discurso visto desde el mercado como si el Estado fuera un ente privado encargado de generar utilidades. Ferrajoli señala, hay que pasar la lógica de definición de los derechos humanos del mercado a la lógica de los derechos indisponibles. ¿Cómo se hace eso? Porque esto sigue siendo muy abstracto. Bueno, primero justificando, y esta es una de sus tesis también muy interesantes, que los derechos sociales no son distintos a los derechos humanos y que por lo tanto los presupuestos, el dinero de los derechos humanos no está disponible en el ámbito de la política de las mayorías ni de los intereses del mercado, que no tienen límites obviamente a las utilidades. Puntualmente, ¿qué es lo que dice Ferrajoli? Perdón, traigo la garganta un poco cerrada. El punto fino de Ferrajoli, no me voy a ampliar mucho en esto, que yo coincido con él, es que en 1700, cuando se escribían los temas liberales y la lucha porque el Estado protegiera la esfera de derechos liberales de los ciudadanos, no se tenía en consideración que el derecho a la vida, o mejor dicho, que el trabajo o otras actividades de supervivencia tenían que ver con el derecho a la vida directamente. Dice Ferrajoli, en ese tiempo lo que importaba era cuidar la integridad física de las personas de la violencia que existía en todos lados,
de que no fueran a matar a nadie, así de sencillo. Incluso en uno de los tratados de John Locke menciona que el tema de la supervivencia, por la relación que hay con la naturaleza, no es un tema inmediatamente atendible por la esfera del Estado. ¿Por qué? Dice la nota algo así como que habiendo tanta tierra en el mundo, se podría satisfacer al doble de la población. ¿Esto qué quiere decir? Que la relación entre supervivencia y naturaleza era otra. El que se ponía a trabajar y a cultivar en esas tierras sin dañar a nadie, más o menos así va la cita, puede lograr sobrevivir. Puntualmente lo que está detrás es la autonomía de la supervivencia si trabajo la tierra. Esto no ocurre actualmente, dice Ferrajoli, la relación supervivencia-naturaleza ya es otra. Ya no me permite ser autónomo, no me permite decir, caray, mejor me voy de ermitaño a un lugar alejado y ahí voy a sobrevivir con la naturaleza y sembrando, ¿no? Imposible. Ahora, la supervivencia depende de la interacción social, no de la naturaleza. Y si depende de la interacción social, entonces la supervivencia, los derechos humanos, los derechos sociales, directamente están relacionados con el derecho a la vida. Y si uno incluye a los derechos humanos en dirección directa al derecho a la vida, vuelve un tema de derecho social en un tema de derecho indisponible, en un tema de derecho fundamental, de derecho humano. Para ir concluyendo con la última parte. Si esto es así, entonces se caen falsas dicotomías como que los derechos humanos y los derechos sociales son muy caros y que primero hay otras prioridades. ¿Por qué? Porque entonces entenderíamos con claridad que la promoción de los derechos humanos, puntualmente de los derechos sociales, salud, educación, vivienda, va directamente relacionado con la protección del derecho a la vida y con el desarrollo económico de un país. Eso solo se puede entender desde el ámbito de los derechos indisponibles, no desde el ámbito del mercado. Segundo punto, si esto es así, entonces a quien le toca dar, por llamarlo así, el primer saque sería al ámbito de la política, puntualmente al ámbito legislativo, lo cual significa que, por ejemplo, un derecho como la educación en Chile no puede ser ámbito del mercado y de la oferta y la demanda. Tiene que ser, desde luego, subvencionado por el Estado. Esto significa, ya para ir aterrizando más al punto, que hay una obligación directa de las sociedades democráticas, puntualmente de las asambleas legislativas y los partidos, urgente de implementar reformas fiscales realmente redistributivas que logren poner los presupuestos en el lugar que deben estar. Y en el lugar que deben estar es primero atender los derechos indisponibles, derechos humanos, derechos sociales, y luego que el mercado se haga cargo de los derechos disponibles, los bienes y servicios. Tercero y último, esto también supone como corolario que el presupuesto de los derechos humanos, si va a pasar por el ámbito parlamentario legislativo, implica que los sistemas de partido, especialmente los financiamientos de los partidos y sus campañas, dependan primordialmente del financiamiento público. Esto es, que los agentes privados del mercado no pongan su agenda en el ámbito político, que no compren sus intereses mediante mayorías en la política y entonces le quiten a la esfera de los derechos indisponibles derechos que estarían atrincherados. Finalmente, ¿cuál es una mala, me parece, política pública de Estado para resolver este tema? Pues que se vaya al ámbito jurisdiccional. Como el Estado en su ámbito político, en su ámbito parlamentario, no resuelve los presupuestos y se quedan muchas personas sin derechos humanos o derechos sociales porque en el ámbito político no hubo una redistribución, una reforma fiscal adecuada, entonces el juez a golpe de sentencia empieza a arreglar desigualdades. No arregla desigualdades a golpe de sentencia, al contrario, las intensifica, porque en el caso Mininuma, justo donde a través de una sentencia se establece la obligación de crear un centro de salud que cuesta dinero, le quita y le rompe la universalidad a la política pública de salud que en el estado de Guerrero se estaba implementando para que la mayor población tuviera centros de salud. Ahora hay un centro de salud menos que desde luego atiende muy bien a Mininuma, pero que tal vez a otra comunidad le va a hacer falta.
y va a tener que caminar más alguien porque Mininuma tiene su centro de salud más cerca. Eso es lo que no puede ocurrir en el debate de los presupuestos de los derechos humanos, que a golpe de sentencia en el ámbito jurisdiccional se busque resolver esas desigualdades. Yo lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias y seguimos. La primera de muchas participaciones, estimado doctor Jesús. Desde luego, recordándole a todos los aquí presentes el tema presupuesto basado en derechos humanos y los retos para su implementación, le damos la más cordial bienvenida también al maestro Gilberto Tinajeros Díaz, para quien les pido a todos le demos un fuerte aplauso, por favor. Desde luego, siguiendo con esta introducción, para hacer énfasis en que ya después de que cada uno de los aquí presentes, de los ponentes participantes, terminen su primera intervención, tengan a bien, si tienen alguna duda, manifestarla. Sin más, le cedo el uso de la palabra a usted, maestro Jesús Chávez Cervantes. Tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Celebro con mucho gozo y demás esta mesa denominada Café Jurídico, en donde nuestro amigo Rodolfo tiene un escenario importante para llevar a cabo reflexiones trascendentales, sobre todo cuando estamos hablando de derechos humanos. Me complace también tener la dicha pues, de estar acá con especialistas lejos del grado, con personas que analizan y estudian y reflexionan sobre los derechos humanos. Entonces, partiendo de esta breve premisa y de la alegría de estar acá, pues yo voy a llevar a cabo una serie de reflexiones que tienen que ver precisamente sobre la importancia que tienen los derechos en los llamados estados de derecho. Independientemente del debate que se pueda suscitar sobre qué es el Estado de Derecho, a mí lo primero que se me viene a la mente es la gloriosa frase de un universitario de la Autónoma de Madrid, Elías Díaz. Es un clásico del derecho y sobre todo cuando estamos hablando de Estado de Derecho. En un librito que publicó en Editorial Taurus, que se llama Estado de Derecho y Sociedad Democrática, que tiene ya cerca de 18 ediciones, su frase más célebre, como bien saben, es no todo Estado de Derecho es un Estado con derecho. ¿Qué quiere decir esto? Porque Estado de Derecho podría ser el Estado de Derecho de Hitler. Si comprendemos que el derecho, en ese sentido, el derecho es fuerza. No se nos olvide que el derecho es fuerza, es una serie de normas que fungen como lineamientos para que una sociedad se rija, ni más ni menos. Pero la idea va más allá. Un Estado de derecho que está pensando el profesor Díaz tiene que ver con un determinado derecho, es decir, con un contenido en donde los derechos humanos son la parte medular y esencial del Estado de Derecho, valga la redundancia. En todo caso, si estamos hablando de Estado de Derecho, o también conocido como Estado constitucional y de derecho, en este sentido, la distinción o probable distinción, lejos del debate, insisto, sería que estamos hablando de que existe una Constitución, pero no una Constitución cualquiera. Una Constitución donde efectivamente, si recordamos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sobre todo el artículo 16, donde señala que no existe una Constitución, parafraseando evidentemente, en donde la división de poderes y un esquema de derechos no estén en la Constitución o no estén estipulados. Entonces, pensando en este pequeño y breve recorrido, que el Estado constitucional solamente se reconocerá como tal aquel que estipule una serie de derechos. Evidentemente el debate existirá, ¿qué derecho? Porque aquí es donde empieza la disyuntiva y recuerdo a un filósofo sueco que estuvo en la redacción de la Declaración de los Derechos Humanos del 48, que le preguntaron, oiga, cuando hicieron el debate de la declaración, pues ustedes estaban de acuerdo, ¿no?, en los derechos, en aquellos 30 artículos que tenemos en la declaración. Y les dijo, sí, pero no me pregunten por qué. En el por qué, evidentemente, se encuentra el debate del por qué, que determinado contenido
se encuentra en la Constitución. Eso por un lado. No olvidemos que toda construcción de Estado merece una reflexión en torno a una relación que viene a colación lo que ya contó el doctor, en torno a aquella estrecha vinculación que existe entre el derecho y el poder. Les cuento muy rápido. Norberto Bobbio, un filósofo de la Universidad de Turín importante en materia de derecho, decía que el derecho y el poder son cara y cruz de la misma moneda. ¿Qué quiere decir esto? El poder necesita el derecho. Entonces, esta relación tan recíproca conlleva la siguiente reflexión. El poder sin el derecho nunca será legítimo, será arbitrario. El punto es determinar qué derecho para que éste se pueda institucionalizar. Bajo este esquema, en todo caso, lo que nosotros pretendemos es que este poder, que una vez se legitima a través del derecho, que este derecho, evidentemente, su eje medular sean los derechos humanos. Ahora bien, si ya tenemos un esquema en donde el Estado constitucional, con una determinada constitución y con un contenido que son los derechos, estos, a partir de que se encuentran positivizados, o mejor dicho, a partir de que pasan de moral crítica a moral positivizada, estos se convierten en límites al poder, y no solamente en límites al poder, sino guías vinculantes de actuación. Teniendo estas consideraciones, y quiero llegar a esta primera conclusión, que en todo caso, un Estado de Derecho que se toma los derechos en serio, aquí parafraseando al gran Donald Dworkin, que fuera discípulo de Hart y sucesor de la Cátedra de Filosofía del Derecho de Oxford, un Estado que se toma en serio los derechos será aquel única y exclusivamente que también los haga efectivos a través de un presupuesto basado en derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Jesús Chávez Cervantes, por esta primera intervención, y también darle la más cordial bienvenida al doctor Cristian Felipe Luis Navarro. Les pido que le demos un fuerte aplauso. Agendas importantes que hacen sin duda alguna que creemos un análisis y reflexión del papel importante que están jugando los derechos humanos a través de la implementación que todos los días hacen las personas que integran la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sin duda alguna. De ahí que es importante pues, proseguir este primer acto con la intervención en este momento del maestro Germán Cardona Müller. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. 15 minutos, ¿verdad? Ahora, lanzando un poquito el debate que plantea el doctor Jesús Ibarra Cárdenas en cuanto a la posibilidad de si la justiciabilidad o no de los derechos humanos, teniendo como referencia los presupuestos, se intensifican o no, aquí tengo una especie de sentencia que analicé para ver si se da este presupuesto y por qué razones. Porque ante todos depende también de la óptica que partamos. Si partimos de qué también escuela, si estamos partiendo de un pospositivismo, si estamos partiendo de un naturalismo, un positivismo a rajatabla, etcétera. De ahí de que digamos de que la metodología que estoy buscando aquí es desde la perspectiva pospositivista propia, inclusive casi rayando lo que es de Robert Alex. ¿Sí? Pero quizá aquí más que respuestas también voy a plantear algunas inquietudes. Sin embargo, también en el uso inverso, donde sí voy a sostener de que la justiciabilidad de los derechos humanos, sobre todo en temas presupuestarios, quizás sí vaya a ser necesario, quizá más de lo que planteamos. Y para eso voy a mostrar en este análisis de caso cómo esto se puede surtir. Este amparo en revisión, a grandes rasgos, sus antecedentes consisten en los siguientes. Varios quejosos en su momento interpelaron al gobierno de Nayarit, tanto poder ejecutivo como legislativo, ante la omisión de concluir lo que se denomina un proyecto presupuestario Ciudad de las Artes, un periodo que fue adquirido para expandir lo que es el derecho al acceso a la cultura. Obviamente se interpuso a juicio de amparo indirecto el 16 de mayo,
El 3 de junio se interpone recurso de revisión, toda vez de que se sobre ello selló la sentencia, y ante eso, en el recurso de revisión, los propios quejosos buscaron de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera atraer este recurso. Obviamente ellos no están facultados, sin embargo, los propios ministros decidieron el 25 de marzo de que resolvía favorablemente dicha petición. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál fue la problemática que se planteó la Suprema Corte a resolver en esta situación? En este caso se determinó si la omisión de terminar el proyecto de la Ciudad de las Artes viola su derecho humano a la cultura. Entre los elementos que empezaron a conformar la premisa mayor para resolver esta situación fueron tres cuestiones principales. Uno, determinar si se violó efectivamente el núcleo esencial. Obviamente esto es dentro de un contexto internacional de los derechos humanos. Si también se debió de realizar progresivamente al alcance del derecho, y el deber de no adoptar injustificadamente medidas regresivas. Obviamente estas tres cuestiones se analizaron paso a paso. Siguiente. ¿Cuál fue la argumentación de la Suprema Corte? Sobre todo tiene su postura. La posición de la Suprema Corte en este caso fue que en sí no hubo ninguna violación al derecho al acceso a la cultura ante la omisión de completar esta infraestructura cultural. Primero, analizando la primera cuestión, la cuestión del núcleo esencial de los derechos económicos, sociales y culturales, en donde la Corte sostuvo que no se viola el núcleo esencial ante la omisión de terminar de construir la segunda etapa de la Ciudad de las Artes, en el entendido que ya se había construido una primera parte, porque a consideración de la Suprema Corte no se consideraba dicha violación tan grave. Algo que ha establecido, sobre todo a través de una línea de argumentación donde se establecen sobre todo argumentos de autoridad atendiendo a marcos comparativos, fue en el sentido de que, de acuerdo a la doctrina internacional, para que exista una violación al núcleo esencial de los derechos humanos, se requiere una violación que sea grave tal cual. En este caso, la Suprema Corte en esta sentencia estableció solamente en un párrafo que no había una violación tan grave, pero sin señalar las razones o motivos y argumentos del por qué. En este caso encontramos sobre todo falacias de petición de principio, de acentuación, donde la Corte dice que no fue tan grave la violación. Pero, y aquí es donde yo me pregunto, ¿por qué dicha omisión no es tan grave? La omisión para establecer la medida de dicho parámetro nunca fue contemplada, es decir, la Corte nunca nos dio a entender qué implica tan grave. Situación también que se corrobora con el voto particular del ministro Cosío en su voto. Y a su vez, esto que nos trae como consecuencia al intentar conformar esta parte de la premisa mayor, de que había una excesiva discrecionalidad o existe una excesiva discrecionalidad como consecuencia para determinar lo que a futuro se va a entender como núcleo esencial de los derechos económicos, sociales y culturales. Siguiente, por favor. Lo mismo, cuando vemos el análisis argumentativo en cuanto al deber de integrar progresivamente el derecho, esto establece la Suprema Corte como línea de argumentación, y lo cito textualmente: el deber de progresividad en relación con la satisfacción del contenido de los derechos sociales implica que tiene que existir una política pública razonable para alcanzar el objetivo impuesto de derecho en cuestión, situación que la corrobora atendiendo también al marco comparativo de distintas jurisprudencias internacionales, lo cual está muy bien desde un ámbito de justificación interna de la argumentación. Pero analizando la justificación propiamente ya externa, es decir, lo que implica la carne de la argumentación, vemos de que la Suprema Corte tampoco establece que es una política pública razonable. Para ellos, al establecer solamente los cimientos básicos de la infraestructura de la primera parte de esta obra tal cual, implica que con eso basta para tener una pública razonable, a pesar de que distinta información del INEGI y de las entrevistas de los demás quejosos se mostraba que sí había un compromiso del Estado de concluir todo y que sí había una posible afectación a sus derechos. Vemos otra vez una falacia de petición de principio, en donde hay una insuficiencia en la justificación tanto interna, ya que no corroboró sus extremos jurídicos y políticos en los cuales se basaron, y hicieron aparte los argumentos de los quejosos contra una estructura que no implica, es decir, donde no se da a consecuencia de que el hecho por tener una estructura tal cual no implica una pública razonable, es decir, que solo porque tengo una casa
solo hecho significa de que la voy a terminar de construir, sin importar las habilidades que tenga adentro, si está o no construida o terminada de realizar. Nuevamente, y atendiendo al voto particular del ministro Cosío, vemos como consecuencia una excesiva discrecionalidad para determinar tanto el núcleo esencial de los derechos económicos, sociales y culturales, así como el principio de progresividad. Siguiente, por favor. Y ahora, en la cuestión del análisis del deber de no regresividad, nuevamente la Corte nos da la parámetro atendiendo un marco comparativo del derecho internacional de los derechos humanos, en donde supuestamente no va a haber violación al principio de no agresividad cuando no existe regresividad tanto normativa y resultados, ya que ni siquiera se había realizado la segunda etapa de construcción de la Ciudad de las Artes. Es decir, la Suprema Corte estableció en sus argumentos que como ni siquiera se había construido esta parte, no había realmente violación de la no regresividad. Y había, por lo tanto, ninguna omisión se había dado que pudiera dar pauta a una violación de los derechos humanos. Sin embargo, en un análisis argumentativo, podemos preguntarnos, ¿realmente no había una expectativa de derecho a través de la información y demás decretos que había empleado el Poder Legislativo y Ejecutivo, donde se había creado esta expectativa de derecho con presupuesto público para generar esta ciudad de que sí iba a fincar derechos humanos? Y la respuesta, sobre todo el ministro Cosío, es que sí la había. Sí había, sobre todo, una expectativa de derecho consolidada fuertemente a favor de los derechos humanos. ¿Y qué implica esto como consecuencia para futuros casos? El establecimiento del parámetro de lo que se atender por derechos adquiridos. Es decir, si hay un presupuesto, si hay una especie de expectativa, promesa de cumplimiento de derechos que se van a realizar, pues el solo hecho de que quizá por cualquier razón busquen cambiarle el parámetro del presupuesto, esto se va a justificar. Va a haber un cambio en cualquier etapa que se considere pertinente para poder hacer lo que el Estado considere pertinente. ¿Y por qué razones? Y esto es donde yo quizá entro un poco en conflicto con el doctor Jesús Ibarra en la cuestión de si se requiere o no la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, por el hecho de que la propia argumentación de la Suprema Corte establece de que el Poder Legislativo y el Ejecutivo gozan de total deferencia para poder realizar los proyectos que concreten el núcleo esencial y los demás principios de los derechos económicos, sociales y culturales. Sí comparto con el doctor Jesús Ibarra Cárdenas la postura en el hecho de que hay un ámbito de lo indisponible, un coto vedado que no puede ser tocado y que el poder público está obligado a concretar y a consolidar, y sí compete en primera mano a estos primeros dos poderes públicos y quizá organismos constitucionales autónomos realizarlos en suficiencia. En eso sí concuerdo. Pero esa cuestión, ese impulso obligatorio, es moral, pero si es moral, entonces ¿cuál es su obligatoriedad jurídica? Es decir, volvemos nuevamente al parámetro dialógico que tenemos que resolver de cuál es el límite entre moral y derecho, o ya hay una especie de parámetro jurídico que nos está impulsando hacia la obligatoriedad, y en caso de no cumplir esa obligatoriedad jurídica, debe existir un mecanismo para garantizarlo, porque no sabemos cómo estos dos poderes van a actuar al final de cuentas. Aquí vemos perfectamente un caso donde ante una crítica, inclusive el ministro Cosío, mostramos la debilidad de los argumentos, donde la premisa mayor y el caso de subsunción tal cual no se estableció quizá correctamente, en lo que para futuros casos sí se va a intensificar un daño, sí se va a buscar establecer, digamos, injusticias, a pesar de lo que quizá nos pueda decir el rubro de la jurisprudencia, que puede ser muy bonito retóricamente hablando, pero sigue la cuestión en el aire, y esa es la inquietud que planteo, de que al final de cuentas estamos a una cuestión donde ¿qué vino primero, el principio o el derecho para establecer el principio para hacerlo obligatorio? Y en ese sentido, ¿cuáles son las conclusiones de la problemática en el diseño de políticas públicas en materia de derechos humanos o presupuesto basado en derechos humanos? Que hasta actualmente hay una diferencia injustificada a favor del Poder Legislativo y Ejecutivo para establecer con una discrecionalidad excesiva proyectos en detrimento de los derechos humanos. Si bien constitucionalmente esto no parece así, porque creo que está muy delimitado con tanto tratado, recomendaciones, opiniones consultivas, ¿cuál es el ámbito en el cual deberemos de formular presupuesto basado en derechos humanos, inclusive propuestas y reformas constitucionales bastante enviables?
La verdad es de que esta cuestión aún no lo vemos resuelto, vemos deferencia, vemos negociaciones donde lo que impera, como bien dice el doctor Jesús Ibarra Cárdenas, es la lógica del mercado. El mercado, después los derechos humanos. Y si nos ajusta, vamos a ver cómo lo hacemos, donde inclusive, estableciendo falacias, se establece lo que se podría decir como una especie de señalamiento en donde realmente no se establece nada a favor de los derechos humanos, atendiendo el principio de progresividad y de máxima disponibilidad de recursos. Es decir, como yo no tengo recursos, no tengo obligación de garantizarlos. Y también vemos que hay un umbral mínimo infranqueable para la justiciabilidad de los DES cuando los presupuestos los comprometan. Es decir, hasta ahorita realmente la justiciabilidad de los DES sí está establecida. Creo que eso nos queda muy claro a todos nosotros en nuestro marco jurídico mexicano. La cuestión es de que el marco del umbral de justificación, de argumentación, ya lo puso una rajatabla tan alta la Suprema Corte en su propio expediente que es muy difícil poder lograr acceder a ellos, inclusive atendiendo al interés legítimo con figura novedosa que se empleó precisamente para no tener la tabla tan alta para los grupos más vulnerables y con mayor debilidades en la sociedad. Siguiente. ¿Cuál es una propuesta de solución que aquí establezco desde este, digamos, análisis de estudio de caso a manera somera? Uno sería exigir mayores estándares de justificación del concepto que integran los DES que acuerda parámetros de derechos humanos a nivel internacional. Y con esto me refiero tanto al concepto de política pública razonable que hasta la fecha en México no se ha logrado establecer de manera plena, y el otro también establecer el parámetro de lo que es concepto también de mayor o menor daño de los DES cuando éste se enfrente, obviamente sin quitar la posible justiciabilidad de estos, y obviamente replantear la visión del Poder Ejecutivo frente a la justiciabilidad y o su rol en materia presupuestaria. Es decir, si estamos estableciendo sobre todo la dinámica, una democracia lógica donde hay mayor diálogo entre los poderes, quizá lo mejor sería cuando se establezcan los presupuestos con el primer saque del Ejecutivo y quizá también del Judicial, integrar expertos multidisciplinarios para su adecuada integración tanto en sentencias como integración y diseño de políticas públicas, y establecer la obligatoriedad de justificar y motivar, en todo caso que se acepte aquí en México una mayor justiciabilidad de estos, la metodología al solucionar los DES para favorecer su aplicación en futuros casos. No sé si se han dado cuenta, pero en la mayor parte de las sentencias, la Suprema Corte jamás nos establece el método en donde funde y motive por qué esa interpretación, esa manera de integrar la norma, esa manera de aplicar analógicamente la ley es la mejor. Lo da por sentado porque en México seguimos creyendo que todos los métodos de interpretación y argumentación son igualmente válidos. A priori sí, pero ya concretando en el ámbito tal cual, quizá esto no sea lo más adecuado para la constitucionalidad de los derechos humanos y la conformación de una democracia dialógica constitucional. Siguiente. Bueno, esas serían mis conclusiones y les agradezco la palabra. Muchas gracias, maestro Germán Cardona Müller. A continuación, pues, ceder el uso a la palabra al maestro Gilberto Tinajero Díaz. Adelante. Muy buenas noches, muchas gracias a Café Jurídico por la invitación. Me siento muy honrado de compartir la mesa con cada uno de los aquí presentes. Me honra mucho. Gracias por la atención de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes, no dejo de sentir un poquito de pena de hablar en micrófono en una biblioteca. Hace 25 años pues no podemos hacer el pequeño ruido porque ya nos estaban corriendo. Aquí me formé en estas aulas, en estos muros, en estas ventanas hace 25 años, y me da mucho gusto venir en un esquema diferente y precisamente en un ejercicio pues de divulgación, en un conversatorio muy rico sobre derechos humanos y presupuestos y retos desde su implementación. Es esa que dice presupuesto y derechos humanos. Quiero manifestar que mi abordaje del tema será menos jurídico y más desde el campo de la gestión y las ciencias administrativas, yendo y viniendo a la política pública. La que sigue, por favor. Quisiera establecer de inicio que el presupuesto es una pieza
que forma parte de un ensamblaje mayor, ¿sí?, del proceso administrativo, que recordamos es la planeación, la organización, la dirección, el control de los recursos que toda entidad, particularmente el gobierno, como la encargada de cumplir con esos derechos humanos, sociales y políticos. Y entonces es una micropieza, pero, la que sigue por favor, el presupuesto en sí mismo tiene también un propio ciclo. Sabemos que este ciclo parte de su configuración o formulación inicialmente desde el Ejecutivo. Hay una variante en el tema municipal, pero en lo que es el gobierno federal y el gobierno estatal, pues sabemos que hay una formulación o una integración. Y que desde ahí los tiempos nos meten en un aprieto como país y como gobiernos y como poderes públicos. Luego viene la deliberación y finalmente lo que sabemos que es la negociación. Cuando llega a la arena legislativa, y los que saben de esto no me podrán, podrán corregirme o no me dejarán mentir, que muchas veces llega incompleto, llega desordenado y no llega en la mejor forma de consolidación. Cuentan algunas leyendas urbanas que algún secretario entregaba el documento con discos vacíos y que luego lo mandaba para cumplir con la foto. Entonces, esa siguiente etapa, que es la discusión, la revisión del Congreso, de tratar de confeccionar un traje que ya venía altamente diseñado, pues realmente qué tanto le daba para acomodarlo o no. Posteriormente, ya se autoriza, muy conocido es alguna edición del presupuesto de egresos de la Federación, cuando llegaba el momento en que tenía que ser aprobado, y no se lograban los acuerdos y los consensos, y alguna presidenta de la Cámara dijo: deténgase el reloj legislativo, y se detuvo, mecánicamente se detuvo, y el presupuesto en tiempo fue aprobado posteriormente, aunque en el reloj legislativo tuvo otra lógica política y de arreglo. Luego viene la liberación a las entidades públicas, viene el ajuste programático, viene el ejercicio, viene la comprobación, muchas veces vienen los subejercicios y muchas veces vienen ya la fiscalización, la rendición de cuentas y todo lo que eso significa. La palabra de presupuesto basado en derechos humanos, retos para la implementación, la que sigue. Cuando hablamos de implementación nos referimos al ciclo de políticas públicas. Y creo que entonces aquí habría el primer reto. Pensar en implementar un presupuesto basado en derechos humanos obliga a configurarlo y aprobarlo en términos de derechos humanos. No podemos implementarlo simplemente si no tuvimos toda esa etapa previa. Y entonces la pregunta es, ¿qué tanto saben nuestros tomadores de decisiones, las instituciones presupuestarias, hacendarias, los directores de administración, los enlaces administrativos, que son los que hacen la talacha, qué tanto saben de estos enfoques? La gran reforma del 2011 de México en materia de derechos humanos puso sobre la agenda pública pues este enfoque, y que como muchos no hemos logrado implementar y permear. La que sigue, por favor. Los autores, o algunos autores, Sergio Chaparro, uno de ellos, nos hablan que los enfoques presupuestarios pueden dividirse de manera genérica en dos grandes visiones. Aquella visión instrumental y una visión garantista. La visión garantista es la que dice: deben de cubrirse todos los derechos que implica una democracia y sufragarse con el presupuesto público por el simple hecho de ser derechos. Una visión instrumental basada en la gestión pública, el presupuesto basado en resultados, dice, bueno, hay que ver hasta dónde nos alcanza la cobija. Me parece que ambas son reales, y él propone una visión integradora. En la realidad, hoy en día, ¿qué es lo que tenemos en nuestro país? La que sigue, por favor. Sin duda prevalece este famoso presupuesto basado en resultados, ¿no? Basado también en
la elaboración de los planes programáticos a partir de la matriz del marco lógico, del presupuesto basado en resultados y de los mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño. Muy interesante, muy racional, propio de la gestión y que busca minimizar la ineficiencia de los gobiernos. Y ese ha sido un enfoque predominantemente, diría yo, en los últimos 12 años, tal vez un poquito más, desde finales con Vicente Fox, muy con Calderón, se afianza esta metodología en la Secretaría de Hacienda y se convierte en el paradigma o el enfoque basado en resultados. Sin embargo, el marco internacional, nuestro país que ha suscrito estos instrumentos jurídicos y la propia Constitución, además de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y algunos estados de la República, pues han materializado este enfoque de derechos humanos en lo que se conoce como el mínimo vital o el mínimo existencial. Y entonces significa un paradigma diferente, complejo, abstracto, que significa altos retos, sobre todo para quienes pretenden desde el Poder Legislativo asumirlo en seriedad. Y aquí quiero destacar el papel del maestro Germán en su trabajo parlamentario. El trienio anterior, concretamente con la maestra Mónica Almeida, se impulsó en Jalisco el principio del mínimo vital. En este caso acá, Germán, fue como un eje de planeación para abatir las desigualdades. Hay un gran debate en cuanto a que el mínimo vital es sobre todo un derecho. La Constitución de la Ciudad de México y Veracruz lo tiene consagrado como tal. Entonces, hay un marco jurídico internacional, hay constituciones de la República que lo suscriben y hay tesis de la Suprema Corte de Justicia que lo sostienen. Refiero por ahí 3 grandes tesis. Y en todo esto, y retomando lo que han expresado anteriormente los ponentes con quien tengo el honor de compartir la mesa, ¿dónde queda la justiciabilidad y la exigibilidad? Pues me parece que ante realidades políticas donde los poderes ejecutivos configuran, proponen y envían presupuestos que expresan un proyecto político, ya no ideológico, sino político, y un Congreso que no le alcanza el tiempo, y 2, no muestra la suficiente voluntad para hacer un trabajo de parlamento abierto. El año pasado veíamos, previo a la discusión del presupuesto aquí en Jalisco, con ánimo y con expectativa, convenios de colaboración entre el órgano garante de derecho a la información y el Congreso del Estado, mi maestro Salvador Caro, que también fue maestro aquí en estas aulas, y suscribían un convenio de parlamento abierto. Estábamos muy emocionados. Y en días después, la discusión a puerta cerrada. La discusión en datos no editables, no reciclables para el ciudadano. Entonces, pues volvemos a esa tensión entre lo deseable, lo promocional, lo mediático y fotográfico y los principios constitucionales, internacionales y analíticamente, académicamente, hoy aquí podemos decirlo con la libertad de pensamiento y de cátedra, pero sabemos que de la puerta para allá la Realpolitik nos delimita de otra manera. Quisiera hasta aquí dejarlo, Germán, en un planteamiento más de gestión, de administración, un poquito de política pública, resaltar el tema de la exigibilidad de esos derechos por parte de una ciudadanía activa, la justiciabilidad. Yo sí aspiraría y anhelaría que fueran nuestros jueces, nuestros tribunales, quienes realmente nos defiendan, perdón por lo que voy a decir, pero recordando ese personaje cómico, y si no, ¿quién podrá defendernos? Y quiero dejar en mi última intervención una agenda mínima de cómo arribar a instrumentar este mínimo vital en los estados contemporáneos. Gracias. Muchas gracias, maestro Gilberto Tinajero Díaz. Sin duda alguna es importante tener esto en cuenta. Es un marco muy amplio, como se podrán dar cuenta, y va también tanto en el análisis y no nada más en la teoría, y lo hemos aplicado todos los días también en las decisiones que tome bien o mal, mejor bien que mal,
los poderes correspondientes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y por supuesto el judicial. En este momento le cedo el uso de la palabra también al doctor Cristian Felipe Luis Navarro. Tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos. Primero, decirles que es un placer para mí estar aquí. Segundo, ofrecer una disculpa por mi llegada tarde. Estaba en un aula de esta facultad. También agradecer a Rodolfo por la invitación y a los inmejorables amigos de esta mesa. Para mí es un honor inmerecido poder estar con todos ustedes. Intentaré en los siguientes 15 minutos compartirles algunas ideas sobre lo que considero son líneas importantes sobre el tema de los presupuestos con perspectiva de derechos humanos. También intentaré no aplicarles la aburridora. Afortunadamente son solo 15 minutos y podemos hacerlo de manera muy práctica. Pues bien, fíjense ustedes que para poder hablar del presupuesto con perspectiva de derechos humanos o basado en derechos humanos para su aplicación, quisiera comenzar con una pequeña definición de qué son los derechos humanos. Y los derechos humanos nacen justamente por el amor a los seres humanos. Es importante analizar esta visión humanista. Me atreveré a proponerles un concepto de derechos humanos para que con base en eso podamos reflexionar sobre lo que es un presupuesto basado en derechos humanos, en derechos fundamentales o con perspectiva de derechos humanos. Immanuel Kant nos ofrece una gran guía para poder reflexionar acerca de los derechos humanos. Hoy, en nuestros tiempos, es fácil decir que los derechos humanos están relacionados con las personas y con la dignidad. Y todo el mundo dice eso de manera muy sencilla. Sin embargo, es más complejo de lo que se dice. Los derechos humanos son en realidad un conjunto de prerrogativas, es una propuesta que les hago, un conjunto de prerrogativas que tienen como principal objetivo proteger dos elementos. Por un lado, la dignidad de las personas y por otro lado, la paz. La paz entendida no solamente como ausencia de guerra, sino la paz entendida también como solidaridad y buena convivencia de los seres humanos. Pues bien, hoy en día, estos dos conceptos, el de dignidad y el de paz, son los pilares que dan sostén a la teoría contemporánea de los derechos humanos. Y por dignidad entendemos aquella armadura que protege una cualidad única, jamás presentada en otro ente ni en otro ser, y solamente presentada en el ser humano, que es la cualidad de no ser sustituible por nadie, entendiendo a la persona no como muchas personas, sino como única, con nombre específico, con circunstancias específicas, y también como la cualidad de no ser ni fin ni medio de ninguna otra persona ni de ningún otro ente. Luego entonces, el ser humano, entendido como persona única, merece una protección especial. Tan merece una protección especial que se le hizo un constructo conceptual, se le construyó un concepto para proteger esta unicidad, esta característica diferente al resto de entes que podemos concebir con nuestros sentidos o proyectar con nuestra mente. Este concepto es el concepto de dignidad. Luego entonces, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, se determinó jurídicamente y también científicamente que una de las mejores herramientas para proteger a la dignidad, o de las mejores armas para proteger a la dignidad, eran los derechos fundamentales, los derechos humanos. Aproximadamente 32 planteados en el ámbito internacional y que luego se plantean en cada uno de los órdenes jurídicos internos y que se relacionan internacionalmente también. Partiendo de este humilde concepto que les comparto, que les propongo, de derechos fundamentales, de derechos humanos, quiero proponerles una serie de ideas que entablé como retos para llegar a una posible propuesta de la elaboración de presupuestos basados en una perspectiva de derechos humanos. Les propondré 4 retos para dejarlos apuntados para el diálogo y la discusión. El primero es la falta de elaboración de diagnósticos adecuados para poder presupuestar. Parece una cosa absurda, pero no lo es. Hoy en día no hay diagnósticos suficientes que les permitan a las autoridades o a todos aquellos que ejercen un gasto público tener un diagnóstico suficiente para luego, con base en ello, poder presupuestar. Y es inaudito, pero así resulta. El segundo reto que tenemos que enfrentar
es la participación ciudadana en todos los procesos de presupuestación, entendiendo como procesos posiblemente, como lo dijo el maestro que me antecede, el de diagnóstico, el de elaboración y el de ejecución del presupuesto. Antes de continuar, quisiera aclarar que se me pasó decirlo, pero no soy doctor, soy maestro, en futuro de ser doctor, y quería aclararlo, ¿no? Ese es el segunda propuesta, el segundo reto que quería comentarles. El tercero que les propongo es la ineludible obligación de hacer transparente el diagnóstico, elaboración y ejecución de presupuestos. Ineludible. El cuarto que les quiero proponer y final reto que enfrentamos para la elaboración de presupuestos con perspectiva de derechos humanos es la posibilidad de la irradiación. ¿A qué me refiero? A que todo aquel recurso que sea del erario público, que como todos comprendemos es sagrado, al momento de ser utilizado, ya sea con presupuesto o sin presupuesto, deba no solo rendir cuentas, deba no solo ser diagnosticado, debe ser no solamente transparente y con participación ciudadana, sino además que sea irradiado a todo recurso público. Es decir, hacia donde vaya el recurso público, hacia donde vaya el dinero del pueblo, ha de haber por lo menos y de seguro una fiscalización, y por lo menos y de seguro, es la propuesta de esta humilde participación, una planeación con perspectiva de derechos humanos. Llegué tarde, desafortunadamente no escuché esta posibilidad de judicializar la falta de la elaboración de presupuestos con perspectiva de derechos humanos. Si fue así como se planteó, comparto completamente la idea. ¿Es factible o será factible llevar a los tribunales las planeaciones incorrectas de presupuestos y también las ejecuciones incorrectas de presupuestos? Ya lo ha sido y lo seguirá siendo cada vez más. También he de decirles que hablar de derechos humanos y de presupuesto nos lleva a un silogismo sencillo, burdo, pero que tenemos que abordar. La pregunta sería, ¿los derechos humanos son en realidad una cuestión de pesos y centavos? Y la respuesta tristemente es sí. Los derechos humanos en nuestro país, en la gran mayoría de los países, está directamente relacionada con una cuestión de pesos y centavos. No solamente ya porque se requiere dinero para poder garantizar, respetar, intentar reparar los derechos humanos o sus violaciones, sino además porque si no están bien programados y si no están bien ejercidos, esto resulta en violaciones graves a los derechos humanos. Es decir, no basta con tener el dinero, hay que ejercerlo de manera correcta. También quiero proponerles que efectivamente los derechos humanos dependen estrechamente del gasto público o del erario público, y es muy posible que sin este no se extingan los derechos, porque los derechos no se extinguen, pero lo que sí se vería gravemente afectado sería el ejercicio de los derechos fundamentales. Esto es importante clarificarlo. Fíjense ustedes que los derechos humanos no se pueden extinguir, se pueden limitar. Lo que sí se puede quedar prácticamente extinto es su ejercicio, es decir, el ejercicio de los derechos fundamentales, ver materializado el derecho todos los días, eso se puede extinguir. Esto me trae una reflexión que recuerdo perfectamente del maestro Fixamudio, que decía, yo le agregué una, pero él hizo dos reflexiones y decía que en nuestro país hay dos constituciones. Yo digo que tres, pero él dice que hay dos. Una, la que está escrita, la que en teoría es vigente. Dos, la que está en el ideario de los mexicanos o de la gente que estudia el derecho constitucional o de la que la conoce de lejos pero que queda en la mente. Y tres, la que sufrimos todos los días. Desafortunadamente en nuestra nación los derechos humanos no solamente se exigen, se respetan y se garantizan, también se sufren sus violaciones a los derechos humanos. Y la diferencia entre lo escrito y lo que realmente impacta a la población es alta. Pues bien, esta es una posible solución, el establecer presupuestos basados o con perspectiva de derechos humanos es una solución a las posibles dificultades que enfrentamos. También he de decirles que considero humildemente que el presupuesto basado en resultados
o estas propuestas de presupuesto basadas en resultados que se ejercen mucho hoy en día en nuestro estado y en nuestros municipios, resulta insuficiente, no solamente para la evaluación, es que hace falta un sistema total de indicadores, ya no solo el diagnóstico, ni la elaboración que requiere que yo les proponía, sino además la evaluación o fiscalización o la rendición de cuentas es incorrecta. No tenemos un sistema de indicadores concreto respecto a los derechos humanos para saber si los presupuestos en realidad impactaron donde debían impactar. Luego entonces hace falta, como ustedes ven, todo un proceso, y en este proceso la perspectiva transversal de los derechos humanos debe estar presente sin lugar a dudas, como algo irrenunciable y como una exigencia para poder seguir avanzando. Si queremos hacer alusión al principio de progresividad, encontramos aquí pues una gran talón de Aquiles o un gran caballo de batalla para poder seguir avanzando. No puedo omitir lo que dice el doctor Jesús Becerra, director de la Facultad de Derecho de la licenciatura que es hoy en día, y esta alerta que nos lanza sobre no caer en la trampa del discurso falaz, del discurso tramposo, del discurso trampa que dice que los derechos humanos no pueden ser cumplidos, ni garantizados, ni respetados, ni reparados porque no hay dinero. Falso. Eso no es así. Si bien es cierto, y no debemos apartarnos de la realidad de que el cumplimiento máximo de los derechos humanos es complejo y requiere dinero, no podemos avanzar, no podemos abandonar ese cumplimiento o esas expectativas de cumplimiento solamente porque no hay suficiencia económica. Lo dicen reiteradamente varios autores. Es un discurso trampa decir que no hay dinero para no cumplir con los derechos fundamentales. Lo que también es un hecho es que los presupuestos que ejercen el dinero de la población, del original legitimado para poder ejercer ese recurso, que le delegó esta responsabilidad a un representante, están mal elaborados y están mal planteados. Una posibilidad para fortalecerlos es que se hagan con perspectiva de derechos humanos. Finalmente, quiero decirles que es importantísimo que esta irradiación de los derechos humanos se impregne todo. Hoy en día hablamos del gasto público, de los presupuestos, pero también debe impregnar el comportamiento de las personas, si no, no vamos a avanzar. Cierro regularmente algunas de mis ponencias o comentarios, ahora que es muy breve, con una reflexión sencilla que a veces incomoda, pero que me gusta hacerla. Por lo tanto, lo voy a hacer. Y tiene que ver con la idea del país, de la nación que vivimos todos los días y que algunos gozamos o que gozamos en ocasiones, que otros nos lamentamos en ocasiones o constantemente y que otros tristemente sufren, como las personas que han recibido delitos de alto impacto, violaciones graves a los derechos humanos a diario en nuestro país. Pues bien, esta nación, este país que disfrutamos, que lamentamos o que sufrimos, es desafortunadamente el resultado de nuestras generaciones pasadas y lo que dejaron de hacer o lo que hicieron. Es decir, este país es responsabilidad de todos, y es responsabilidad de sus abuelos, y de los míos, y de sus papás y de mis papás, y ahora es responsabilidad de ustedes y mía, para intentar dejar un poquito mejor o menos peor a este país. Tenemos que comprometernos con los derechos humanos. Muchas gracias. Sin duda es el momento en el que todos ustedes pueden hacer latentes sus inquietudes, así que, ¿quién dice yo? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, antes que nada. Tengo varias inquietudes o varias cuestiones, quizás esperemos que puedan contestar todas, que va de igual manera a todo el panel, si es posible que alguno de ustedes pudiera contestar, ya que al final el maestro menciona varios puntos que también tenía pensado tocar, en el sentido de que si bien actualmente se menciona, creo que todos concuerdan con eso, que es necesario implementar un presupuesto con enfoque de derechos. La primera pregunta que me gustaría realizar es ¿qué es lo que se propone para aplicarlo? Ya lo contestaba o lo proponía, ¿no? Varias cuestiones, y uno de los puntos es los diagnósticos.
el maestro comentaba que los diagnósticos actuales no son suficientes, no sé si quiere decir que no hay muchos o son de baja calidad, pero sí me gustaría saber cuáles son los diagnósticos en los cuales de alguna manera se pudiera basar cualquiera de los ponentes para decir que actualmente no se tiene esta visión. No se genera un presupuesto con enfoque de derecho. La primera pregunta, ¿quién más? Sí. La señorita primero. Sí. Adelante. Sí. Bueno, mi pregunta era para los dos ponentes, los últimos dos, el maestro Tinajero y no recuerdo el nombre. Maestro Cristian Felipe. No soy de derecho, pero sí quería preguntar esto. Como hablaron de gestión y de presupuesto, ¿qué pasa con las ONGs, específicamente las asociaciones civiles? También cubren una parte de los derechos sociales que a veces el Estado no alcanza a cubrir. Y es lamentable que ellos para obtener un presupuesto tengan que competir con proyectos para poder obtenerlo, siendo que a veces cubren esas carencias, como por ejemplo de salud, que no se alcanzan a cubrir, apoyan en tratamientos a las personas, etcétera. Entonces no sé dónde queda esa parte de que también de alguna forma el Estado tiene la obligación de destinar un presupuesto específico que no sea negociable para las asociaciones civiles, porque también nosotros como ciudadanos dependemos mucho de ello. Sí, caballeros. Bueno, en esta lógica donde las necesidades son ilimitadas y los presupuestos son más limitados, y bajo esta lógica del presupuesto basado en derechos humanos, ¿cómo es que los tomadores de decisiones tienen que dar prioridades a esos derechos que de alguna manera en las mismas constituciones políticas de los estados están ya plasmados, ¿no? O sea, el municipio tiene que cubrir ciertas necesidades, el gobierno del estado tiene que cubrir ciertas necesidades. Entonces, por una parte, ya no lo están planteando marco jurídico, pero ¿cómo? Es lo que me causa un tanto de conflicto, cómo se tendría que presupuestar, o si todos en una estructura de clasificación por objeto del gasto más temas presupuestales, si todos los capítulos, todas las partidas se tendrían que pensar con esta lógica de derechos humanos, a pesar de que no todas impactan directamente hacia los ciudadanos. Hay ciertas partidas, hay ciertas capítulos que van más enfocados a la misma gestión interna de los gobiernos. Entonces, esa sería la pregunta. ¿Cómo, o si nos podrían dar ejemplos prácticos de cómo la parte gubernamental tendría que tener esta lógica para priorizar, o cómo serían los mecanismos para hacer esta lógica del presupuesto con perspectiva de derechos humanos? Muy bien hechas las preguntas. Sí, adelante. En primer lugar, muchas gracias por este café jurídico, es una delicia escucharlos. Gracias. A ver si nosotros también vemos una chica, una doctora, una maestra. Adelante, creo que también. Sí, claro, claro. Importante. Bien, quisiera comenzar primero con una pequeñita reflexión y luego seguir con el tema, con una pregunta que salió de ya con el último ponente. En primer lugar, me parece que hablar de presupuesto basado en derechos humanos, hablamos mucho del marco jurídico, pero en muchos momentos no estamos hablando de quiénes son los beneficiados de ese presupuesto, ¿no? De quiénes van a ser los más beneficiados. Y creo que es uno de los puntos fundamentales que tenemos que abordar cuando estamos trabajando directamente en la generación de políticas públicas y con los mismos hacedores de políticas públicas, porque eso se pierde completamente. Y se une un poco a la pregunta que hace el compañero. Hay muchos rubros cuando estamos generando una política, cuando estamos presupuestando, en la que no nos queda claro quién va a ser el beneficiado si estamos hablando de la compra de un impresor. Por ejemplo, vámonos a cosas como muy concretas que se hacen en la gestión, en el caso de la gestión municipal donde estoy trabajando. En segundo lugar, el tema
también de estos grupos o de estas personas que son beneficiadas en las políticas públicas y en el marco presupuestal, muchas veces tampoco se reconoce cuando están en situación de vulnerabilidad. Creo que también eso es un punto importante que tiene que reconocerse cuando estamos presupuestando. En este sentido, y eso ya es una pregunta muy personal, tengo en este momento la indicación de apoyar en la elaboración de un eje en el Plan Municipal de Desarrollo sobre Derechos Humanos en el municipal. Y uno de los puntos donde yo más estoy atorada, y a ver si me pueden apoyar en esto, es en diagnóstico. No hay diagnósticos en temas de derechos humanos y mucho menos en presupuestación en ese sentido. Y 2, indicadores. No hay indicadores. Y me dicen, ponte a buscar estos indicadores en temas de derechos humanos para acciones presupuestales, para transparentar. De verdad, te metes y te vas a los de la ONU, te vas a ONU Mujeres, te vas a ver todos los internacionales, pero eso es como los bajas al marco municipal, que es tan complejo. Entonces se vuelve completamente un divorcio entre lo que se habla de derechos humanos, en un marco sumamente nacional, en el marco estatal, pero no lo bajamos al gobierno más cercano al pueblo, que sería el municipio. Yo quería hacer una pregunta. Yo noto o he notado que hay un gran problema para generar indicadores y para generar presupuestaciones eficientes, porque precisamente no hay una planeación con visión a largo plazo en la creación de esos indicadores por una serie de circunstancias pues, de la real política, como mencionaba, ¿no? O sea que es, de todas maneras no vamos a estar en 6 años nosotros, ¿no? A lo mejor siga el partido, pero nosotros queremos estar ahora en la presidencia o estaremos en otro lado. Y entonces todo se piensa siempre a corto plazo, ¿no? Entonces, luego, me parece que yo lo que he visto son 2 estrategias para generar los presupuestos y los indicadores, ¿no? Que son una oficina centralizada, que es la que genera indicadores en un espacio que no conoce, o 2, intentan abrirlo, pero le encargan toda la chamba de generar indicadores al que está operando una oficina, que tampoco está capacitado para generar indicadores. O sea, está capacitado para realizar su chamba, pero no para hacer este trabajo, ¿no? Entonces, precisamente creo que aquí falta técnica, ¿no? Falta técnica, o sea, ese problema técnicamente se puede mejorar y podría generar beneficios sustanciales. O sea, no es una cuestión de malicia, de corrupción. Hay otros problemas que tienen que ver con eso, pero específicamente veo muchísimos problemas en esta falta de un método que sea inclusivo con la parte operativa para conocer realidades, pero que esté a cargo de un técnico especializado en la generación de estas partes, ¿no? de esta parte importantísima del presupuesto público, ¿no? El establecer cómo son las partidas, cuáles son las metas, cuáles son todas estas cuestiones, ¿no? Y esa es mi pregunta, que igual que como la doctora Ivana dice, veo como mucho trabajo sobre hacia dónde ven de ir las políticas públicas en materia de derechos humanos, cuáles son las graves violaciones y las recomendaciones para reparaciones. Pero yo lo he estado buscando y no lo he encontrado, donde hay buenas prácticas, donde hay institutos que se enfoquen a trabajar sobre la institucionalización de la protección de los derechos humanos, o sea, que se pongan a hablar en términos administrativos, es decir, las buenas prácticas para una oficina de atención a estos son estos, o sea, no principios de París, ¿no? De autonomía, competencia, no. Una cuestión de una persona capacitada en estos temas, que las gráficas tengan esto, que en materia de transparencia sea así. Eso no lo he encontrado, y si ustedes conocen alguna fuente o algún instituto del cual ir aprendiéndole, o algún grupo de expertos que lo esté desarrollando, pues a mí me interesaría mucho, ¿no? Porque pues yo le apuesto más por mejorar las partes de errores técnicos ahorita, ¿no? Que a lo mejor a la cuarta transformación o a la refundación, ¿no? O sea, a lo mejor en los pequeños detallitos que se pueden arreglar internamente, ¿no? Y cuando hay institutos, pues mágicamente desaparecen, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a hacer en orden cronológico la respuesta a cada una de las preguntas que se han manifestado y, por supuesto, la conclusión de cada uno de los ponentes. Vamos a comenzar en primera instancia con el maestro Jesús, quien por razones del trabajo tiene que retirarse un poco antes, pero tiene el uso de la palabra. Perdón, doctor Jesús. 2 reflexiones. La primera, poco a poco existen bloques de certeza jurídica. Por
ejemplo, en el estado de Jalisco, en diciembre del año pasado, se publicó en el periódico oficial del estado de Jalisco una ley de planeación participativa para la creación del famoso PET. En dicha ley, tiene como uno de sus presupuestos, evidentemente, como un eje transversal, la materia de los derechos humanos. Puede ser letra muerta si quiere, vamos, hay que esperar el tema del reglamento que viene en el transitorio segundo. Eso es por un lado, hay que ver con buenos ojos estas leyes que están propugnando que los derechos humanos sean los ejes transversales de toda la actuación del Estado. Vamos esperando a ver qué pasa con esta ley. Y segunda reflexión final. Invocando nuevamente que los derechos humanos se tomen en serio, a raíz del 1945, cuando surge la Carta de las Naciones Unidas, que evidentemente se da la ONU y con el otro instrumento internacional que es la Declaración de los Derechos Humanos, el multicitado Ferrajoli habló que se daban los cimientos de un embrión constitucional mundial. Es decir, a partir de ese fenómeno jurídico que se materializó con las buenas voluntades de distintos estados, se da pie para lo que se puede conocer como constitucionalismo global o cosmopolita. No obstante, independientemente del discurso o demás matices que pueda conllevar un constitucionalismo multinivel, quiero rescatar lo siguiente. A partir de que México inicia con esta adhesión a los tratados internacionales, a partir de la propia facultad que te da la Constitución, desde el artículo 89, fracción octava del Poder Ejecutivo y artículo 76, párrafo segundo, donde dice que la Cámara del Senado ratificará todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, a partir de ese momento, se vuelve derecho vigente en nuestro país. De ahí que se diga que existe un derecho internacional de los derechos humanos, yo creo que el discurso se puede perder. Existe un derecho vigente que la propia Constitución, si nos ponemos kelsenianos en este sentido, ha dado pauta para que sea derecho positivo y sea acatado y respetado. Por lo tanto, existen bloques de certeza a nivel internacional que se deben de tomar en serio. Por ejemplo, si ustedes analizan cada sentencia de la Corte Interamericana, existe un apartado donde se exige al Estado no solamente una reparación integral del daño, que es sumamente importante, pero se exige adecuaciones presupuestarias conforme a los derechos humanos. Si el derecho internacional o el derecho vigente ya mexicano existiera la vinculación o voluntad política pareciera ser, pues estaríamos hablando de que tenemos bloques de certeza. Y si esos bloques de certeza fueran respetados, pues evidentemente todo aquel presupuesto basado en derechos humanos, pues ayudaría a que en México los derechos humanos fueran una realidad. Muchas gracias, maestro Jesús Chávez Cervantes. Sin más, pues le cedo el uso de la palabra en este momento al doctor Jesús Ibarra Cárdenas. Así que vamos a proseguir, no sin antes mencionar que próximamente vamos a estar abordando justamente en el mes de marzo pues el tema de políticas públicas con enfoque de género, muy importante, democracia paritaria, muy importante, que de hecho esta mañana desarrollamos un programa de radio muy enriquecedor con la maestra Flavio Tello Sánchez, quien es colaboradora de ONU Mujeres. Entonces es muy importante y además que está disponible a través de Café Jurídico, se meten y el enlace está disponible. Sin más, les doy el uso de la palabra. Muchas gracias. Seré breve y obviamente no puedo responder a todos los cuestionamientos porque no soy especialista en todas las áreas, pero sí haría dos reflexiones que me parece pueden, más que responder, generar más polémica. La primera es que creo yo que los jueces no hacen políticas públicas, y eso me refería, aunque muy bien que se garanticen y
y haya una justiciabilidad de los derechos humanos, pero no le puedes dejar en las manos de un juez el que elabore el presupuesto con enfoque de derechos humanos. Y sería muy extraño, y para bajar ya ejemplos muy puntuales, que en el ayuntamiento propusieras, Giovanna, por ejemplo, un presupuesto que contemplara una bolsa de reparaciones por violaciones a derechos humanos. Eso estaría muy bien, pero ¿qué tal que te respondiera el ayuntamiento? Mira, pues gracias, es buena idea, pero hasta que un juez no lo pida. En tanto tenemos otras prioridades. No, es un tema político, es un tema de definición ideológica, y en el presupuesto es donde la agenda política ideológica queda clara. Otra cuestión importante, la parte de definición de enfoque de derechos humanos. Es verdad que requiere indicadores, es verdad que requiere especialistas, pero me parece que la clave para que entonces sí tenga el presupuesto un enfoque de derechos humanos está en la evaluación del desempeño, no en la auditoría del desempeño que va sobre las cuentas, va sobre qué se gastó bien y qué se gastó mal, no, sobre si la finalidad y el objetivo se cumplió. ¿Y por qué creo que ahí está la llave maestra? Porque una correcta evaluación del desempeño, no una auditoría, una evaluación del desempeño, te permitiría cortar con indicadores, con una buena matriz de indicadores y resultados, aquellos programas que no están dando efectivamente un desempeño con enfoque de derechos humanos. Entonces creo que la llave podría ser más que en la elaboración del presupuesto, en la evaluación del desempeño con perspectiva de derechos humanos. Y finalmente otra cuestión relevante, las instituciones normalmente van a justificar que todo lo que hacen tiene que ver con derechos humanos, y si aumento en un sexenio hasta en 300% el sueldo a las Fuerzas Armadas, es para proteger derechos humanos, el derecho a la seguridad y entre otros tantos más. Entonces no es fácil ganar ese discurso ahí. Me parece que lo más indicado es que haya una presión desde abajo, desde la sociedad civil organizada, para justificar en términos de desempeño y resultados por qué un instituto no debe desaparecer, y es mala idea que se lleve a una agenda política aquellos resultados que estaban funcionando desde el ámbito de un presupuesto autónomo asignado a un órgano, un OPD, un organismo público descentralizado. Pero ese debate, volvemos otra vez, es un debate político sobre el que hay que insistir. Y estoy de acuerdo que si no tenemos los datos, difícilmente se va a poder defender el presupuesto. Hoy por hoy, ¿cómo funciona? Y ustedes lo conocerán mejor que yo. Hay varias bolsas y cada uno estira y de acuerdo a su fuerza política, y hablo de fuerza política en el peor sentido de la palabra, de sus influencias y cercanías con el poder, define a quién le toca la bolsa más fuerte. El presupuesto, también hay que decirlo, se usa para crear clientelas políticas y para favorecer proyectos de quienes tienen las mayorías. Difícilmente vamos a poder hablar de un presupuesto con perspectiva de derechos humanos entonces, y ya con esto termino, sin una evaluación del desempeño vinculante. Si no da por aquí, se corta el programa, y también si no se pelea desde abajo por incorporar en la escena política, en la esfera pública, la parte de ponerle dinero a los derechos humanos. ¿Cuál sería el referente? El que hablé cuando inicié con Ferrayoli. Cuando los ayuntamientos, por ejemplo, están enviando servicios públicos al ámbito privado, la basura y demás, malas noticias para los derechos humanos, porque entonces ya no se hacen cargo, ya es un servicio limitado a oferta y demanda, y esos pueden ser los parámetros para apretar fuerte y decir, no, esto tiene que ser un ámbito de servicio público donde se hace cargo justo la autoridad y no una empresa privada. En fin, como ven, un tema polémico que nos da para mucho. Gracias. Gracias a usted, doctor Jesús Chávez, doctor Jesús Ibarra Cárdenas. Para continuar, le cederé el uso de la palabra al maestro Gilberto Tinajero Díaz. Adelante. Muchas gracias. Bueno, intento recuperar algunas de las
inquietudes que alcancé a escuchar y espero no fallar la memoria, y termino también con una agenda que prometí desde el inicio. Escucho mucho la parte de diagnósticos, indicadores y de cómo construir entonces este presupuesto de derechos humanos. Suscribo lo que dijo el doctor Cárdenas, que se tiene que pensar desde el inicio, como plantea el ciclo de las políticas públicas, no solo la implementación, la evaluación, sino el diseño. Yo quiero, y en este tema muy horizontal y conversatorio, refutar la idea de que no hay suficientes diagnósticos. De hecho, quiero poner sobre la mesa un esfuerzo muy valioso, muy importante que hicimos el Congreso del Estado, la CEPAL y el Consejo Económico y Social, y el año pasado se entregó un documento con carácter de recomendación muy rico metodológicamente, teóricamente y prácticamente. Fue un estudio que se integró por un componente, sí, jurídico, hubo gente de la UNAM involucrada, y también sobre metodología para incorporar el enfoque de derechos humanos en presupuestos. Es un reto porque es muy abstracto, sin embargo establece unos esbozos, y si se dijera en dónde se ve reflejado un presupuesto, para no caer en esta apreciación que nos hace el doctor Jesús Ibarra, de que sí, los gobiernos van a decir, tanto se fue a educación y todo esto a derechos humanos, no. Si el mínimo existencial se acepta y se adopta como un referente de derechos humanos, que es una posibilidad de otras, aquí los gobiernos, las sociedades deberían de declarar su modelo, y esta es una propuesta que el Congreso, el SASJAL y la CEPAL, y no solamente nosotros, también Colombia tiene unos esfuerzos interesantes, tiene una metodología de que una vez integrado el presupuesto, se confronta qué tanto la asignación presupuestaria cumple o no con principios y con metas de esas actividades en esos rubros de la gestión, y por ahí va a la observación del compañero también. A ver, entonces, Coneval. Si Coneval establece las líneas de superación de la pobreza o del desarrollo o de las capacidades de bienestar en educación, en salud, en seguridad, en recreación, luego entonces un presupuesto que destine ese dinero a que la población eleve o mejore sus condiciones del status quo a un estatus aspiracional por medio de las líneas de Coneval, es una metodología posible, y el estudio de recomendación que se hizo a petición de la legislatura lo plantea. Diagnósticos, agendas globales de desarrollo y políticas públicas. Hicimos un estudio con Corporativa de Fundaciones, esta encuesta de My World, un gran esfuerzo a nivel internacional cuando cambia el enfoque de los ODM a los ODS, y entonces la ONU lanza una gran campaña para pedirle la opinión a los ciudadanos, y México, y particularmente Corporativa de Fundaciones, hace un trabajo exhaustivo, fabuloso, reconocido en la Asamblea de las Naciones Unidas, y se elabora un documento donde se confronta qué tanto el Plan Estatal de Desarrollo del anterior gobierno, los planes municipales, los 125 planes municipales, incorporaban o no el enfoque de los ODS. Ese resultado está publicado y es un trabajo también a base de indicadores muy específicos. Otro enfoque de derechos humanos, considerando que los derechos políticos y los derechos electorales también forman parte de los derechos humanos. Coparmex y algunas otras consultoras elaboran el Índice de Desarrollo Democrático y establece 4 grandes dimensiones, y luego hace un estudio de todas las entidades del país y de la República de manera agregada, y establece varias dimensiones en libertades de expresión, libertad de asociación, libertad de manifestación de las ideas, etcétera, etcétera. Y entonces también eso es un estudio en el cual podemos revisar qué tanto se están cumpliendo o no esos derechos. Me parece que entonces es un reto metodológico. Considero que la información sí está, sí existe.
incluso pues el derecho a la buena administración pública, el derecho al buen gobierno como un derecho humano, también puede ser constatado en indicadores que existen al respecto. Quiero terminar con el tema de OSCs. El tema de las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones, redes y colectivos. Jalisco tiene una ley en la materia y un comité de fomento que ha hecho un trabajo pues muy sigiloso, pero no menos importante. Me parece que ha habido un error de la asignación y de la visión de la política hacia el fomento de la sociedad civil. Digo un error porque concretamente en el presupuesto de egresos, me parece que de los últimos 8 años, si no 7, han sido 40 millones de pesos que se etiquetan en una bolsa concursable para que las OSCs formales presenten proyectos. De esos 40 millones de pesos, 20 millones se entregan o fueron entregados y está documentado. Hay tesis de maestría, de la maestría en transparencia y protección de datos, que de esos 40, 20 millones o una bolsa menor fueron entregados de manera discrecional. Y los otros 20 en concurso mediante un comité donde los dictaminadores, el 70% eran miembros de la burocracia, donde entonces muchos proyectos eran asignados de manera favoritista. Semánticamente yo no percibo que esta administración pública tenga un viraje frente a la creación de una Secretaría de Asistencia Social. Me parece débil semánticamente. Espero que las reglas sean más claras, más fuertes, más sólidas. Me gustaba más el tema de Secretaría de Desarrollo Social o Desarrollo, ¿cómo se llamaba? De Desarrollo e Integración Social. Semánticamente me parecía mucho más poderosa. Bueno, termino con una agenda mínima, considero, para poder fijar temas de el mínimo vital concretamente, pues que nuestra clase política, que los tomadores de decisiones conozcan estas metodologías, difundirlas, divulgarlas. Le corresponde a los organismos de sociedad civil que están funcionando, a la academia, a medios de comunicación, divulgar esos mecanismos, incorporar esos criterios en enfoques de medición del desempeño, pero también de auditoría del gasto público, que tiene un peso sumamente relevante. Y pues creo que frente a un Congreso Constituyente en Jalisco, que será un fenómeno político muy importante, con sus altibajos y con las anotaciones que el doctor Ibarra ya ha publicado en algunos medios y que comparto y coincido con él. Sin embargo, la expectativa es que frente a este Congreso Constituyente, el principio, el derecho al mínimo vital debe de ser incorporado, pues para que la democracia se conserve como el mejor modelo de gobierno para la humanidad. Muchas gracias y felicidades a todos los participantes. Adelante, doctor. Sí. Bueno, maestro, pero bueno, como fue mi profesor, por eso la costumbre, ¿no? De decir, Cristian para todos. Bueno, miren, yo haciendo un recuento de las preguntas que apunté, el diagnóstico, lo de las ONGs, de estas necesidades ilimitadas, y cuál sería la perspectiva o la lógica para proponer cosas, lo del marco jurídico y a quién va encaminado a los beneficiarios, a las personas más vulneradas de nuestro país o que en más grave situación de vulnerabilidad se encuentren. ¿Qué hacemos en el municipio? ¿Cómo diagnosticamos? ¿Cómo indicamos? Y el corto plazo. Yo respondería muy sencillamente, pues es que nos toca. Es decir, sí podemos encontrar algunos ejemplos muy loables como lo manifiesta mi compañero de mesa. Sí hay muchas cosas que se han hecho, pero resulta que esto no ha sido eficaz y no ha sido real en nuestro país. Y frente a la realidad no hay nada más que expresar. Esto no es real en nuestro país. Los presupuestos el día de hoy no son eficaces, los presupuestos el día de hoy no están evaluados de manera correcta, ni en cuanto a su desempeño, ni en cuanto a su fiscalización, no están diagnosticados de manera correcta desde las autoridades que son las principales generadoras de políticas públicas. Y yo creo que lo que quiero decirles es que nos toca hacerlo desde la organización civil que usted representa o en la que está, para conseguir con dificultad recursos, que sé que es muy difícil,
o desde la dependencia municipal, también sé que nos toca. Mi propuesta es, tenemos que hacerlo con iniciativa, con propuestas claras. Una propuesta es exigir que los presupuestos tengan perspectiva de derechos humanos. Esto va a funcionar no rápidamente. Hay diagnósticos ya hechos desde las dependencias públicas, no del todo. Va a usted poder hacerlo en su municipio, no en este momento, pero lo que sí puede exigir es establecer partidas específicas para grupos en situación de vulnerabilidad específicos, como pueden ser las víctimas, las personas desaparecidas, las personas en situación de tortura o de trata de personas, que son los delitos que más impactan en nuestra nación y que más flagelan en nuestra nación. Hay que incluirlos. Luego evaluaremos el desempeño. Pero la realidad es que esto o se hace y está en nuestras manos para poder hacerlo, más allá de toda situación técnica o metodológica. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, ya antes de que nos corran, rápidamente, algo de que tiene mucha razón el maestro Gilberto Tinajero en sus comentarios. Sí hay estudios, sí hay análisis, tanto aquí en México como también en Colombia, en casi todo el país europeo, sí se han hecho estos indicadores. Ahora, en mi perspectiva personal, trabajando por más de 3 legislaturas en el Poder Legislativo, yo les puedo decir que el mayor problema que encontramos cuando vemos, ahora sí el presupuesto, desentrañamos su configuración, consistencia con los planes estatales y nacionales de desarrollo, es que la mayor parte de los programas se hacen atendiendo a indicadores de actividad, no de resultado. Siguen la inercia presupuestaria. Y es porque yo creo que les dicen que así los hagan, porque si no sería otra cuestión, porque inclusive cuando tratamos de indicar el razonamiento de esto, nunca nos dicen el por qué. Pero ya tenemos una reforma en Jalisco, tenemos una reforma constitucional a nivel nacional desde 2011 que garanticen los recursos humanos presupuestariamente. Yo creo de que si tuviéramos un presupuesto que diga tanto para derecho humano, a la salud, a la educación, etcétera, adecuado. Ahora, otra cuestión que veo debilidad muchas veces aquí en México consiste en lo siguiente, que muchas veces cuando están haciendo el presupuesto desde el inicio, quieren que todo tenga indicador. Y no todo cabe para que tenga un indicador. Muchas veces se pueden hacer con proyectos y asuntos resueltos. No necesitas que todo ponerle nombre y apellido de indicador para que suene a Plan Estatal de Desarrollo. Y eso ya es algo que también se necesita que volver a erradicar para que se haga de manera realística. Yo creo que mejor un enfoque de derechos humanos sirve para decir, bueno, es que pues todo ahorita está confuso, no sabemos realmente a qué derechos está yendo el presupuesto. Y por lo mismo no podemos hacer una ponderación de derechos humanos cuando queremos establecer una metodología porque no sabemos para dónde se dan los recursos. Obviamente la ponderación también está la ponderación con el gasto administrativo. Esa ponderación también es importante. A veces el gasto institucional es importante porque sin él no hay derechos humanos. Si no hay instituciones y gestión pública no hay derechos humanos. Pero solo en la medida que sí sirvan de manera adecuada. Pero hasta ahorita, mientras no se le diga a las instituciones y aponte las pilas para garantizar los derechos humanos de manera seria, pues no los van a existir. Yo creo de que eso es una cuestión, replantear el esquema de indicadores con profesional adecuado. ¿Qué tal una idea como esta? Ponerle tabuladores de indicadores de resultados a los puestos públicos. Yo creo de que así se daría mayores resultados en derechos humanos. Bueno, eso sería mi planteamiento. Gracias. Muchas gracias, maestro Germán. Sin duda alguna ha sido muy enriquecedora esta tarde y más con todos ustedes aquí presentes, que para este proyecto siempre ha sido lo más importante que todos nos demos citas para tratar estos temas que sin duda alguna en este 2019 darán mucho de qué hablar. El trabajo, bien o mal, esperemos mejor bien, de parte de quienes nos representan en el Ejecutivo y en el Legislativo, tanto federal como estatal. Sin más, pasamos a la entrega de los reconocimientos a quienes hoy nos acompañaron. Nos ponemos de pie, por favor. La Unidad de Bibliotecas y Acervos Documentales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades otorga la presente constancia al maestro Germán Cardona Müller por haber participado en la conferencia Presupuesto basado en Derechos Humanos, retos para su implementación, celebrado en la Biblioteca Dr. Manuel Rodríguez Lapuente del CUSH. Firman las autoridades universitarias el doctor Arturo Villaflores, coordinador de servicios académicos del CUSH, al igual que el maestro Rodolfo Gutiérrez Cermeño, jefe de unidad de bibliotecas del CUSH. Muchas gracias. De igual manera, le damos el presente reconocimiento al doctor Jesús Ibarra Cárdenas por su destacada participación en dicho panel. Muchas gracias.
Al maestro Gilberto Tinajero Díaz por acompañarnos hoy y darnos una opinión demasiado esclarecedora para este tema. Muchas gracias por acompañarnos. Y de igual forma, a quien fue mi profesor y prefiero que le diga a Cristian directamente, dice Felipe Luis Navarro, por haber participado en este foro. Muchas gracias, firman las autoridades universitarias para esta edición número 18 de Café Jurídico. Muchas gracias. Sin más, les pido que puedan seguir en contacto a través de redes, a través de la página Café Jurídico, donde podrán encontrar una serie de contenidos vastos, no nada más cada una de las ponencias como la que hoy presenciamos, grabadas, publicadas en YouTube o en transmisión en vivo por Facebook Live, al igual que el sitio web www.coffeelaw.com. Ahí podrán encontrar una vasta cantidad de contenidos de todos los temas del derecho que podamos ir agregando conforme pase todavía más el tiempo. Muchas gracias, excelente noche. Gracias. Y como es costumbre, cada uno de los participantes que conste en el acta que se dieron cita el día de hoy, les hago llegar el póster para su autógrafo.